Y aparecen ahí todas estas cadenas, una especie de lumpen femenino que se ocupa por la vía del pago de parte de estas tareas de cuidado, ¿no? Y si nos fijamos de dónde vienen territorialmente una buena parte de estas mujeres, nos damos cuenta que se sigue el mismo esquema que con las materias primas. Una gran cantidad de mujeres que atienden hoy nuestros niños, nuestras niñas, vienen de los mismos países de los que vienen las materias primas que utilizamos para sostener el sistema económico. De manera que estas cadenas de cuidados adquieren un grado transnacional que es el propio, digamos, del sistema económico global que tenemos ahora mismo. Desde el plano de la izquierda, y con propuestas desde luego muy bien intencionadas pero erróneas a mi juicio, aparecen también algunas propuestas neo-keynesianas desde la izquierda, ¿no? Que dicen, con muy buen tino, que tenemos que vigilar muy bien todo el sistema de distribución de la riqueza, pero que hay que reconstruir un sistema productivo en la economía real. Es obvio que hay que reconstruir el sistema productivo, pero lo que no podemos, y creo que ahí tenemos que establecer un diálogo y un debate interesante entre el ecologismo y los diferentes sectores de la izquierda, es volver a caer en el error de no cuestionar qué producimos. Es decir, sostener el crecimiento económico, aunque sea desde una perspectiva de izquierdas, a base de energía nuclear, de producción de coches o de producción de algún elemento que deteriora e impide el futuro, es un error, sobre todo habiendo producciones que son necesarias, ¿no? Por tanto, estamos en un sistema económico que si crece devasta y si no crece también, porque nos encontramos con situaciones como los de los 5 millones de parados que tenemos ahora. Pero en cualquier caso lo que es evidente es que reflotar el mismo sistema de crecimiento no es solución. Y simplemente analizando lo que hemos vivido lo podemos ver. Entre 1994 y 2007, que es cuando se produce el mayor crecimiento económico que ha conocido este país, vamos, todo este periodo de la burbuja inmobiliaria, mientras más se accedía al consumo, mientras mayor euforia económica se vivía, sin embargo los salarios como media decrecieron un 15%, en el momento de mayor crecimiento económico. En 1994, de cada 100 euros como media que tenía una persona remunerada, estaba endeudada en unos 60. En 2004, de cada 100 euros que tenía una persona como media, estaba endeudada en 140. ¿Qué ha sido el proceso de crecimiento económico? Pues un proceso de expolio en el cual había gente que se consideraba y se creía y le convencieron de que era inversionista cuando en realidad se endeudaba. Y lo que sirvió todo ese proceso fue para quedarse con los ahorros del pasado, como siempre ha hecho el capitalismo, que digamos, el capital es trabajo fosilizado, digamos, y de alguna manera se incauta los ahorros del pasado y hipotecas al futuro, que si os fijáis es lo mismo que hacemos con los recursos energéticos. Para tener hoy encendidas las luces, lo que hemos hecho ha sido dilapidar el petróleo de 300 millones de años atrás y dejar el planeta regado de residuos radioactivos que seguirán siendo peligrosos dentro de 8.000 años. Es el mismo proceso de destrucción de recursos para concentrar beneficios de forma inmediata. ¿Qué dicen la economía feminista y la economía ecológica a este respecto? Pues ambas comparten la idea de que la producción es una cosa radicalmente distinta a lo que plantea el capitalismo. La producción tiene que ser una categoría ligada a la conservación y al mantenimiento de la vida. Y la producción no es algo que esté dicotómicamente separado de la reproducción. Es decir, si lo que pretendemos es tener vidas que merezcan la pena ser vividas para todos y todas, tenemos que pensar en qué se produce, cómo se produce y para qué se produce y para quién, ¿no? Y por tanto la economía feminista plantea tres preguntas esenciales. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Porque el capitalismo no habla de necesidades, habla de demandas y es algo bien distinto. La segunda es
qué producciones son las que hacen falta para satisfacer esas necesidades, y la tercera es cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Porque no todos los trabajos son socialmente necesarios, hay trabajos que son socialmente indeseables, por más que sí sean deseables las personas que los realizan. Tenemos que pensar en aquellos sectores que no interesa mantener porque son dañinos, porque atentan al futuro, porque generan producciones que van en contra del mantenimiento de la vida, ¿cómo los reformulamos? Y ahí hay vías para poder hacerlo, ¿no? Digamos que aquí entroncamos bastante con las propuestas del decrecimiento, que reducir la esfera material de la economía de forma global no es una opción, es algo que va a venir sí o sí, porque lo van a imponer los límites físicos del planeta. Es decir, no podemos escoger si se reduce o no la esfera de la economía global. Lo único que podemos es no escoger, pero sí tratar de luchar para que esta reducción no se haga por la vía del ecofascismo. Es decir, ¿cuál es la vía del ecofascismo? Pues sería, si dejamos las cosas a su albur, cada vez habrá más peleas por recursos cada vez más escasos y será quien tenga el poder de las armas o el poder del dinero quienes vayan accediendo y teniendo, digamos, manteniendo determinadas vidas decentes en lo material, ¿no? Indecentes desde luego en lo moral, pero decentes en lo material que puedan mantenerse, y más gente que vaya quedando fuera. La otra opción es avanzar hacia un sistema en el que reconvirtamos ese modelo productivo y avancemos hacia un criterio de reparto justo de la riqueza. Propuesta hay, es decir, siempre se dice que no hay alternativa, o sea, no es verdad. Es decir, alternativa hay clarísima. En el terreno de la producción, con lo que se suele llamar una producción que imite, o sea, que siga los criterios de la biomímesis, es decir, que imite la vida. Criterios de cercanía, basados en energía solar, en la diversidad, en el cierre de los ciclos, y en ese sentido hay propuestas que abundan en el poner límite al uso de materiales y servicios de los ecosistemas, que hablan de producción limpia y reconversión en lo industrial. La agroecología es una clara propuesta en el ámbito de la agricultura, propuestas también para conseguir la reducción de residuos, incrementos de eficiencia, pesquería tradicional, y hay una cantidad ingente de proyectos alternativos con diferente tamaño ya que se están dando en todo el Estado. Es decir, las redes de consumo autoorganizado agroecológico ya engloban a decenas de miles de personas en el Estado y están funcionando sin intermediarios y digamos, de manera totalmente autoorganizada, ¿no? Son decenas de miles de personas en un país con millones, sigue siendo pequeño, pero son muestras de que hay maneras de hacer las cosas de otro modo. En cuanto a la comercialización, existen propuestas para configurar mercados locales y circuitos cortos de comercialización, y la economía también social tiene bastante propuesta elaborada. En cuanto al trabajo, existe también por parte de la economía feminista propuesta elaborada en cuanto a la reformulación y reparto de todos los trabajos y la consideración también de los empleos, o sea, del trabajo no remunerado, el que se realiza alrededor del tema de los cuidados y del mantenimiento de la vida, también esa consideración como trabajo, ¿no? ¿Dónde tenemos otro foco central y ahí englobamos con la economía política? Pues en la distribución radical de la riqueza. Es decir, si los recursos son limitados y son los que son y no podemos hacer crecer la tarta, digamos, física, la única manera de caminar hacia la justicia es repartir la riqueza. Podríamos hablar, ¿por qué no?, de rentas máximas, igual que hablamos de rentas mínimas. Tendremos que hablar de una fiscalidad progresiva, orientada ecológicamente y con criterios de justicia. ¿Por qué no reabrir el debate sobre la propiedad? Es decir, y no hablo de la propiedad de tu casa o la propiedad del taller en el que trabajas, hablo de la propiedad obscena de quien acumula más de lo que le corresponde y por tanto impide que otras personas accedan directamente a lo mínimo que necesitan, ¿no? Y tenemos también que defender mucho los servicios públicos, que son servicios que de alguna manera permiten redistribuir en buena medida la riqueza. Es obvio que está todo el tema de la nacionalización de la banca, la eliminación de paraísos fiscales,
anclar las monedas de nuevo a valores físicos, es decir, no permitir que las monedas puedan crear dinero por sí mismas, incrementar coeficientes de cajas, reformular el sistema nacional contable, es decir, tendríamos que hablar de las organizaciones, las instituciones supranacionales, es decir, todos esos elementos son propuestas que están ahí y que son viables. Si son viables y están ahí, ¿por qué estamos tan lejos de ellas, ¿no? Pues porque no tenemos poder para imponerlas. Y ahí es donde tenemos el verdadero problema. Podría decirse que vivimos un momento en el que se ha dado un golpe de estado global. Vamos, los ecosistemas están condenados a trabajos forzados al servicio de la acumulación, pero luego una buena parte de lo que llamamos democracia, estamos viendo cómo en Grecia les han impuesto una persona que viene de Lehman Brothers y es un tecnócrata quien está gobernando sin que haya mediado por medio del pueblo, cómo se ha cambiado en Italia al primer ministro. Es decir, nos estamos encontrando, aquí tenemos uno de Lehman Brothers y encima le hemos votado nosotros, que es más gordo si cabe, pero nos encontramos con que la política con mayúsculas ha sido totalmente secuestrada. Y lo que hoy se llama política no es ni más ni menos que es el arte de conseguir que alguien no se inmiscuya en sus propios asuntos, ¿no? Yo creo que solamente recuperando la política con mayúsculas es como podemos darle la vuelta a esto. Y para eso tenemos que superar un mal endémico que ha tenido la izquierda y los movimientos sociales, que es el de estar divididos hasta por ellos mismos. Es un momento en el que toca sumar, en el que toca confrontar, y si no somos capaces de generar esas alianzas y por un lado confrontar y por el otro lado construir alternativa, en mi opinión lo vamos a tener bastante crudo, ¿no? Ulrich Beck dice que vivimos un momento prerevolucionario sin sujeto revolucionario, ¿no? Y eso, claro, es una cosa bastante peligrosa. Se empiezan a atisbar brotes verdes, como suelen decir por ahí, en los movimientos sociales, que marcan de alguna manera que cada vez hay gente más concienciada. Yo creo que los movimientos sociales tenemos que ser muy humildes, siempre pensamos, yo cuando vi la que se lió el 15M en Madrid, dije, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Y tuve una cura de humildad enorme, porque pensé siempre que había tanta gente joven que no le importaba nada, y cuando vi que había gente joven que sí le importaba, que se quería formar, que quería enterarse, para mí fue un soplo de aire fresco enorme, ¿no? Hay un filósofo, Santiago Alba, que suele decir que al gran tumor le estaban haciendo como un pequeño bultito de salud, que no podíamos hablar de una transformación revolucionaria, pero sí como que le comenzaba a salir un pulmón al tumor, ¿no? Y yo creo que nos toca ser células activísimas en ese pulmón. Y bueno, con esa llamada un poco a la conformación de mayorías que sean capaces de confrontar en la calle y de llevar la política realmente a las instituciones y a la calle, pues me callo y os agradezco que me hayáis escuchado. Bueno, con respecto a la reflexión que hacías, yo creo que es bastante ajustada, ¿no? Y si miramos ahora cómo se está tratando de ajustar a las tensiones de los recortes sociales que se están produciendo, vemos claramente dónde caen, ¿no? Por ejemplo, una gran cantidad del paro que ha crecido durante, sobre todo en la primera etapa en esta crisis, es paro masculino, porque lo que cayó de plano fue todo el sector de la construcción, que era un sector absolutamente masculinizado, ¿no? Bueno, pues la encuesta sobre usos del tiempo se hace muy de cuando en cuando, se hace con una cadencia de tiempo enorme, pero en 2010 se hizo una, que ya se empezaban a notar los primeros efectos de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Había crecido en gran medida el paro en el conjunto del Estado, y era paro básicamente masculino el que más había crecido. Bueno, pues nos encontramos con la paradoja de que creció el paro masculino y, sin embargo, a la vez que crecía el paro masculino, crecían las horas de dedicación de las mujeres a las tareas domésticas. Es decir, con los hombres en casa se trabajaba más.
Es decir, es básicamente que un tío se queda parado y se queda parado del todo. Y entonces aparece una dinámica del estilo de la de los lunes al sol, en donde todavía se genera una parte importante más de trabajo, ¿no? Es muy curioso lo de las encuestas de uso del tiempo, ¿no? Ahora mismo, cuando pensamos, por ejemplo, en que se recorten en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ya ha habido recortes importantes en sanidad, cuando se recortan auxiliares en un hospital, claro, ¿quién se ocupa en buena medida de acompañar a los familiares por la noche? O sea, recae mucho sobre las mujeres, ¿no? Cuando ya no puedes dejar a los niños, a las niñas en el comedor escolar, lo que haces es incrementar tiempo de trabajo, es decir, todo lo que se va recortando va cayendo en el ámbito del hogar, de tal manera que lo que se hace es colectivizar, hacer colectivos y repartir entre todo el mundo los riesgos para el capital, pero hacer privados y meter en cada hogar los riesgos para la vida. Y cuando lo haces privado y lo metes en un hogar, dada la situación que hay, mayoritariamente patriarcal y con una división del trabajo sobre la que hay, recae mayoritariamente sobre las mujeres, ¿no? Entonces, eso que tú estás planteando, yo coincido bastante con ello, ¿no? En cuanto al tema de por qué no renuncias al cuidado de los hijos y tal, que no podemos meternos aquí, pero el patriarcado tiene también una carga simbólica y unas imposiciones impresionantes, ¿no? Y aquellas mujeres que se rebelan y, por ejemplo, en casos de familias con 3 chicos y 3 chicas, imaginaos, hermanos y hermanas que tienen que atender a los mayores, a un padre o una madre con Alzheimer o que no retiene esfínteres, claro, decir hago huelga y dejo a mi madre sin cambiarle el pañal genera una sensación de culpa brutal, ¿no? Y eso es también toda la carga de poder simbólico que tiene el patriarcado que cae de lleno sobre las mujeres, ¿no? En cuanto al tema de programa, alternativas viables y demás, yo todo lo que he planteado es viable ya, absolutamente todo. Quiero decir, y además ha habido históricamente procesos en donde se ha reconvertido el modelo productivo en apenas 3-4 años. Por ejemplo, en la lógica de entreguerras, entre Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, toda la orientación del sistema productivo se cambió en 3 años, todo el funcionamiento de la industria. Es decir, lo que no hay es voluntad política para hacerlo, ¿no? Insisto en que ahora mismo algunas experiencias están mostrando además que hay muchas posibilidades de hacer cosas. Yo no sé si conocéis una experiencia de banca ética, como es por ejemplo COP57, que arrancó en Cataluña hace 16 años, ahora mismo existe en Cataluña, Madrid, Aragón, Andalucía y Galicia, y que el año pasado, por ejemplo, prestó dinero por valor de 10 millones de euros. Estoy hablando de una iniciativa autoorganizada en la que hay 3 personas remuneradas trabajando, el resto es curro activista, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Son esas las soluciones estructurales? No, no lo son. Pero cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo que montar un sistema de prestación ante el desempleo o de prestación ante la jubilación o de prestaciones públicas para proteger a las personas y no se sabía cómo hacerlo, el sistema lo que hizo fue mirar qué existía. Y lo que existía eran pequeños proyectos marginales que habían puesto en marcha los movimientos obreros del siglo XIX, como eran las cajas de resistencia o los sistemas de apoyo mutuo. Y eso fue lo que se imitó para llevarlo al terreno de la política grande, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay prácticamente en todos los ámbitos de la actividad económica un montón de propuesta elaborada, puesta en marcha, que es viable, y lo que no hay es, insisto, capacidad para poder imponerla, porque tenemos gobiernos y sistemas económicos, o sea, hay poderes económicos, esos famosos llamados mercados, que en realidad son personas concretas con nombres y apellidos, dueños de empresas y de los capitales, que están impidiendo que se haga y que el común de la población nos estamos dejando imponer esto, es decir, porque estos últimos años de capitalismo popular
por ejemplo, en donde nos creíamos de verdad que el dinero no podía estar quieto en una cuenta corriente porque era una especie de anatema y lo metíamos en acciones o en bolsa, o decíamos, bueno, pues compremos otra casa que es una inversión, nos ha convertido también en muchos y muchas en pequeños especuladores, en lo cortito, ¿no? Eso explica también algunas derivas morales que hacen pues, que volvamos a votar a una persona imputada e incluso condenada con cargos de corrupción y salgan de nuevo por mayoría absoluta, prácticamente en todo el Estado, ¿no? Entonces, descolonizar ese imaginario yo creo que es la mayor traba que tenemos ahora mismo, pero de verdad que insisto que creo que cualquiera de estas propuestas de reconversiones del modelo productivo, lo que sean, no digo que se hagan así y se cambien, pero con planificación y con trabajo, o sea, quiero decir, aquí a nadie le tembló la mano para cerrar los astilleros cuando hubo que cerrarlos. Y lo hicieron, desde luego, no con criterios sociales, los hicieron con criterios capitalistas, pero se pueden hacer cosas sin que tiemble la mano con criterios sociales. Y eso es lo que no hay voluntad política de hacerlo, porque de fondo la tensión está entre la prioridad, si priorizamos la acumulación o priorizamos el mantenimiento de la vida. Y como lo que se está priorizando es la acumulación, mientras esto sea lo prioritario, lo otro siempre va a estar por debajo, ¿no? Y por último, nos queda tiempo, ese es el temazo. Si pensamos, por ejemplo, en clave ecológica, nos damos cuenta de que tenemos muy poco tiempo, muy poco. O sea, angustia la falta de tiempo que hay para seguir equivocándose. O sea, en términos de cambio climático o en términos de pico de petróleo, la situación que tenemos para darle la vuelta al sistema es verdaderamente precaria en tiempo. ¿Queda tiempo? Yo no sé si vamos a ser capaces de revertir los peores efectos del cambio climático o no. Yo no sé si vamos a ser capaces de reconvertir el conjunto del sistema energético antes de que empecemos a encontrarnos con que las grandes urbes, primero las de los países del sur y luego otras, no se van a poder mantener, no lo sé, ¿no? Lo que sí sé es que, desde luego, si no hacemos nada, la deriva es el ecofascismo y, por tanto, me quede tiempo o no me quede, moralmente la única cosa que me queda es pelearme como si lo tuviera, ¿no? Y yo siempre me he planteado, además, que cuando te mueves en movimientos sociales y eres activista, tienes el enorme privilegio de estar rodeado de la mejor gente que hay. Yo hay veces que miro a mi gente y digo, mira, igual camino hacia el colapso, pero qué bien acompañada voy, ¿no? O sea, como que creo que, como no sabemos si vamos a ser capaces o no, no nos queda más remedio que trabajar, construir y tratar de sumar como si nos quedara tiempo para ello. No sé darte otra respuesta más. Sí, te agradecemos la